Hola, ¿cómo estás, Noelia? Bien, profe. Ahí van entrando, está medio hoy quedada la cosa. Yo recién acabo de terminar un curso para usar el conference, a ver qué era que decían nuevo y la verdad que nada nuevo, perdí más tiempo que otra cosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por lo menos aclaró el tema, profe. Ay, ¿sabes qué? Más o menos, porque en el medio de la conferencia se cortó conference 3 veces. Así que me encantó. Era para usar conference y se nos cortó como 3 veces. O sea que no es muy productivo, ¿no? Tiene pila de cosas lindas porque se puede trabajar simultáneamente en la plataforma, mientras ustedes están en la plataforma, estar en conference. Pero no sé, no me convenció mucho. Otras cosas interesantes que hablaron de los foros y esas cosas que ahora voy a ver si pongo en práctica, pero no sé si por conference. La verdad que no tengo muy claro todavía si va a ser por conference. Ahora tengo unas cuantas cosas que me dejaron para leer y videos para ver. Y bueno, estaré en eso este resto de la semana. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Está frío hoy? Yo acá estoy congelándome. Todo por no ir a buscar leña. Yo estoy acá con la estufita, así que... Ay, yo no, y por no ir a Yo buscar la también. leña al fondo y no salir, ¿viste? No, ya me estoy muriendo de frío acá. Además es un enchastre la leña, ¿eh? Todo el tiempo hay que acarrearla, se mugre, ahuma. Es preciosa pero no cuando uno está trabajando, no. Bueno, gente, he descubierto algunas cosas interesantes pasando las calificaciones a la libreta y empecé a pasar porque tengo que entregar los promedios, que te acuerdan que habían pedido para marzo, abril y nos dieron hasta el 14 para hacerlos. Y hoy yo empecé a pasar todas las calificaciones y ahí me di cuenta que en todo lo que era evaluación, habían entregado cosas a algunas personas, algunas ya estaban corregidas y todo, pero otros habían entregado cosas y a mí no me aparece en la libreta de calificaciones. Entonces ahí me metí y vi todos los que tenía sin calificar. Con razón a ustedes decían que no había calificado. Ahí me di cuenta que había una cantidad sin calificar. Entonces, Es que sí, yo tenía una que no estaba calificada. Pensé sí, que pero era no es una cuestión. Lo que pasa es que se ve que yo cuando la planifiqué, la evaluación, la puse de tal manera que no quedaba la puse sin una categoría, entonces no queda asignada a la libreta de calificación. Entonces cuando yo pasé todas las notas, había gente que no había entregado, pero después entrando para ver las entregas a tiempo, esas cosas que tampoco me aparecen en la libreta de calificaciones, ahí me di cuenta que había montones de cosas que no se habían corregido. Algunas de repente me faltaban 2 alumnos, o algunas me faltaba, yo qué sé, corregir una pregunta y había quedado sin entregar la tarea corregida porque quedó una pregunta sin corregir. Bueno, ahí me desasné y vi cómo se hace ahora. Para futuro no va a pasar de nuevo, porque ya sé cómo ingresar las tareas para verlas en la libreta de calificación. Bueno, así que me quedan todavía revisar 3 tareas de esas que ustedes tienen en ese sentido, que no aparecen en la libreta de calificación y que supuestamente tendrían que aparecer, y con eso terminaría de pasar todas las notas. Entonces en cuestión de unos días les estaría pasando las calificaciones que les puse en el carnet, ¿verdad? No sé cuándo el liceo las va a entregar, o si se las va a mandar por mail, no tengo idea de lo que van a hacer. Además, hoy pensaba que íbamos a tener coordinación y no tuvimos, y hay una cantidad de cosas raras, como por ejemplo exámenes virtuales que tenemos que tomar el viernes, que todavía no sé ni cómo, porque no dieron las instrucciones de qué manera. Así que estamos ahí medios complicados. Bueno, gente, ya están los 15 que generalmente son, a veces un poquito más. Vamos a tratar de compartir lo que estábamos haciendo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la formación de los tejidos?
el desarrollo embrionario, o sea, cómo la célula, de una sola célula, se forma un ser vivo que tiene trillones de células, cómo lo logra, ¿sí? Cómo hace para, desde una sola célula, llegar a tener muchas células. Y ya habíamos visto que la primera cosa que sucede es que ese cigoto se divide por el mecanismo de mitosis, ¿sí? Y voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes en donde estábamos. Nos habíamos quedado ya en el proceso de implantación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Bueno, hago un pantallazo rápido de lo que habíamos visto. Habíamos visto que el desarrollo embrionario... Ah, sí, sí, que soltaba la sustancia que como que se revisaba. Exacto. Habíamos visto que el desarrollo embrionario parte de la fecundación, que la fecundación, habíamos visto que la unión de los gametos para formar a una primer célula diploide, que es el cigoto, que eso ocurre a nivel de la trompa de Falopio, ¿sí? En lo que se llama la ampolla de la trompa de Falopio, en el tercio distal, que además, para que se pueda producir la fecundación, tanto hombres y mujeres tienen que haber formado sus gametos, que hay dos gametos, el femenino y el masculino, el femenino el ovocito, el masculino el espermatozoide, que se forman en las respectivas gónadas, que son los órganos formadores de gametos, que en el caso del ovocito es el ovario, y en el caso del espermatozoide el testículo. Después vimos que esa fecundación termina, el objetivo de esta fecundación es formar la primera célula diploide con características genéticas, tanto del padre como de la madre. ¿Ah? Y no iguales, sino mezcladas, combinadas de una nueva manera, que dan una característica de individualidad a ese nuevo ser. Y que todas las células de ese nuevo ser van a tener en su núcleo, ¿verdad?, esas características, sea la célula que sea. Este cigoto pasa por un fenómeno de mitosis que se conoce con el nombre de segmentación, o sea, todas esas mitosis que sufre el cigoto y las células derivadas del cigoto, hasta que se llega a una formación embrionaria que llamamos blastocisto, ¿sí? En esta formación embrionaria vimos que por acción de determinantes citoplasmáticos y por acción de morfógenos se logran diferenciar dos tipos celulares, el trofoblasto y el embrioblasto. ¿De acuerdo? Hasta ahí habíamos llegado, ¿sí? Y que esas determinaciones celulares, o sea que estas células adquieran un destino, se le llama determinación, y ese destino lo van adquiriendo paulatinamente a medida que se van diferenciando, ¿sí? Los mecanismos hasta ahora que vimos de diferenciación celular son los determinantes citoplasmáticos, que eran aquellos componentes que tienen los citoplasmas y que se reparten de manera asimétrica, ¿sí? Habíamos visto un dibujito, yo les hice en pizarrón ayer, y acá veíamos que una célula con una cantidad de componentes proteicos dentro de su citoplasma, cuando reparte ese material citoplasmático, de repente lo va haciendo de distinta manera, y entonces las células van quedando diferentes desde el punto de vista citoplasmático. Y estas moléculas inciden sobre la expresión de estos genes que están en los núcleos. Entonces, si ustedes se fijan en esta célula, va a haber una influencia de estas moléculas, que son las que predominan, y esas moléculas inciden sobre la expresión de algunos genes, que no son los mismos que inciden estas otras cuadraditas que tengo en la otra célula. Por lo tanto, esta célula se va a determinar a ser de algún tipo celular diferente al que va a quedar determinado que va a ser esta célula. Veíamos que también otros factores, otros mecanismos de diferenciación celular están dados por sustancias externas al embrión que se llaman morfógenos, ¿sí?, que provienen de las trompas de Falopio y del útero. Esos morfógenos son sustancias químicas, proteicas, mensajeras, que hacen que una célula que tiene un receptor para ellas, o sea que es una célula competente, ¿sí?, pueda modificar su forma, su estructura, su función, lo que sea, y cambiar. Ese cambio es lo que llamamos diferenciación celular. Y el otro mecanismo de diferenciación celular que aparece en etapas posteriores del desarrollo es el mecanismo de inducciones, ¿sí? Inducciones a partir de hormonas.
tejidos que empiezan a formar mensajeros químicos. Ahora no son tejidos externos al embrión, son tejidos internos del embrión, que empiezan a formar mensajeros químicos, hormonas, ¿sí?, que pueden actuar en las cercanías de la célula que tienen que diferenciar o a distancia de la célula que tienen que diferenciar. Es decir, un tejido que está encima de otro puede liberar sustancias químicas que se llaman inductores y provocar la transformación, la diferenciación de las células que tiene por debajo, por ejemplo. En el caso de la inducción endocrina, ese tejido va a producir sustancias inductoras, pero va a necesitar un vehículo que la traslade a su sustancia inductora lejos de donde se produjo. Entonces, cuando empiezan a ocurrir inducciones endócrinas, es cuando ya en el embrión se formó la sangre, se formaron los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, la linfa, que son los que transportan a estas sustancias a distintos lugares del cuerpo. Por eso las inducciones, tanto parácrinas como endocrinas, son mecanismos de diferenciación celular que aparecen posteriormente a estos procesos embriológicos que estamos viendo ahora. Habíamos visto que después de que termina la segmentación se forma el blastocisto con su trofoblasto y su embrioblasto, y empieza el proceso de implantación, que creo que por acá nos habíamos quedado ayer. ¿Sí? No, más adelante. Más adelante, bueno, entonces la implantación... Cuando queda como una pastillita. Ahí va. La implantación es la adhesión del blastocisto a el endometrio, que es la pared interna del útero. No solamente se va a pegar, sino que lo va a excavar, ¿sí?, y va a penetrar dentro del endometrio hasta alcanzar las glándulas endometriales y los vasos sanguíneos, con los que va a establecer una conexión y va a formar la placenta. ¿Sí? Ahí, en ese momento en que se fija el embrión, vemos que ocurre una segunda diferenciación en la que las células del trofoblasto que están pegadas al epitelio del endometrio empiezan a sufrir modificaciones por acción de morfógenos que están presentes en el líquido uterino. Entonces, hay un grupo de células del trofoblasto que se van a diferenciar en el sincicio trofoblasto, que son células que liberan enzimas y que van a perforar químicamente el endometrio y van a crecer a través de mitosis hacia el interior del endometrio. Como alguien dijo ayer, echando como raíces. Por eso el término implantación. Después también en esa parte del trofoblasto que se diferencia, quedan otras células que forman una capa que va a actuar más adelante, que es el citotrofoblasto. Y también vemos que en el macizo celular interno hay una capa de células que se diferencia del resto y forma el hipoblasto. Después de que está formado el hipoblasto y se formó el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto, en el embrión empiezan a haber otros cambios, como la aparición de algunas cavidades. Ese proceso es un proceso que ocurre simultáneamente mientras está ocurriendo la implantación y recibe el nombre de cavitación. ¿Sí? Y creo que acá nos habíamos quedado, ¿no? No, un poco más adelante. Un poquito más adelante, porque vimos una cantidad. Bueno, en la cavitación se forman, a partir del macizo celular interno, que se agrieta, se abre a la mitad, se forma una cavidad entre los grupos de células de ese embrioblasto. Entonces, queda una cavidad separando una capa de células, ¿sí?, de otra capa de células. Esa cavidad nueva que surge se llama cavidad amniótica. Ahora está por encima del embrión, pero después va a rodear a todo el embrión, porque esa cavidad a lo largo del embarazo va a ir creciendo y va a formar lo que se llama la bolsa de agua. La bolsa esa de agua que se rompe en el momento del parto, esa bolsa es el amnios, que sería esta cubierta que tenemos aquí arriba, que estoy señalando. Eso sería el amnios, que va a quedar rodeando a todo el embrión, ¿sí? Una parte de lo que vendría a ser las células del macizo celular interno, se separan de ese amnios, o sea, se separan de esa otra parte, a través de esta cavidad que se llena de líquido, y pasan a formar una hoja del embrión que se llama epiblasto. ¿Sí? El hipoblasto que se había diferenciado crece,
y forma una bolsa adentro del blastocele, del blastocisto, que se llama saco vitelino. El saco vitelino es hueco, está lleno de líquido también, y forma la cavidad del saco vitelino. Así que ahora el embrión quedó metido adentro de dos cavidades, ¿sí? El embrión sería este disquito, formado por dos capas celulares, el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Y debajo del hipoblasto hay una cavidad que es la del saco vitelino, y por encima del epiblasto otra cavidad que es la cavidad amniótica. Como ven, el resto del trofoblasto, lo verde, y el citotrofoblasto, vemos adelante, ¿ah?, crecieron y junto con el sincicio trofoblasto formaron tres membranas, ¿sí? El sincicio, el cito y el trofoblasto, que creció y se multiplicó y se hizo más ancho, formaron unas membranas que se llaman corion, que son el inicio de la placenta. Ese corion, vieron que alcanza las glándulas uterinas, de donde va a extraer nutrientes, y los vasos sanguíneos también, que van a aportar más nutrientes para ese nuevo ser. Entonces, cuando lo vemos tridimensionalmente, vemos cómo ese embrión va a quedar agarradito de esa capa, de esas tres capas, por un pedículo, que es esto que está acá, que es lo que en un futuro va a ser el cordón umbilical. El embrión entonces en esta etapa tiene forma plana, forma redonda, de disco, ¿sí? Y está formado por dos capas, el hipoblasto y el epiblasto, ¿sí? Por eso le decimos a esta etapa posterior a la cavitación, y mientras está ocurriendo la implantación, la llamamos disco plano bilaminar. El embrión ya no es una pelotita, ahora es un disco plano bilaminar. Disco porque tiene forma redonda, plano porque su largo y su ancho predominan sobre su espesor, y bilaminar porque está formado por dos capas de células, el hipoblasto y el epiblasto. Bueno, después de eso, acá viene el baile, porque nosotros no tenemos ni forma de disco, ni somos planos, somos tridimensionales y tenemos muchas partes en el cuerpo. El cuerpo tiene una cabeza, un cuello, un tronco, extremidades superiores e inferiores, o sea que no se parece en nada a un disco. ¿De acuerdo? Entonces, en ese disco tienen que empezar a aparecer cambios y tomar otra forma, dejar de ser plano y empezar a tomar volumen, empezar a diferenciar una parte superior y otra inferior, una parte anterior y una posterior, porque empezamos a adquirir volumen, ¿sí? Una parte izquierda y una derecha, porque además se fija un eje de simetría que es bilateral, ¿verdad? En un disco yo no tengo un eje de simetría bilateral, tengo ejes de simetría radial, pero no bilateral. Entonces todo ese disco plano tiene que empezar a cambiar. El cambio comienza con la siguiente fase del desarrollo embrionario, que recibe el nombre de gastrulación, que no es que sea difícil, pero hay que estar atentos a qué es lo que sucede. Si pensamos en la gastrulación, ¿en qué consiste? A ver, tengo que transformar a un disco en algo que tenga volumen y que tenga ejes anteriores y posteriores, superiores e inferiores, izquierdos y derechos, ¿verdad? Lo tengo que transformar. Entonces, las células que están en un disco tienen que empezar a moverse, ¿sí? No pueden quedarse estáticas, quietitas en un disco. Bueno, entonces lo primero que va a ocurrir son movimientos de esas células que van a reestructurar este embrión bilaminar, ¿sí? Lo primero que van a lograr, y que es el objetivo de la gastrulación, es que aparezcan, en vez de dos hojas, como era el epiblasto y el hipoblasto, aparezcan tres. Esas tres hojas las deben haber sentido hablar más de una vez, son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? Lo segundo que tiene que aparecer después de la gastrulación es que esa forma de disco tiene que cambiar, tiene que adquirir volumen y tiene que adquirir ejes que marquen las partes que va a tener el cuerpo. Bueno, y eso es lo que va a ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir? Bueno, vamos a mirar detenidamente estas imágenes. Estas imágenes son de tórtora, me parecieron las más sencillas que pude encontrar. Yo tenía del libro donde saqué las otras,
pero eran mucho más complejas, entonces se me ocurrió que en estas capaz que lo entienden mejor. Hasta acá entendieron, ¿verdad? El embrioncito es un disco bilaminar, formado por el epiblasto y el hipoblasto, y encerrado entre dos cavidades. La cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. ¿De acuerdo? Bueno, miremos lo que ocurre cuando empieza la gastrulación. Si ustedes se fijan, el epiblasto y el hipoblasto son lisitos, no tienen nada. Pero miren lo que le pasa a las células del epiblasto. ¿Qué ven que está pasando? Se está como dividiendo. Ahora mírenlo en el corte. ¿Qué le pasó parece como que se divide, pero en realidad ¿qué hicieron las células? No sé si llegan a ver mis manos en la pantallita, ¿verdad? Este sería el epiblasto. ¿Y qué empezó a hacer el epiblasto? Empezó a hundir. Se empezó a hundir. Ahí va, se empezó a hundir por un lugar, formando como una canaleta adentro, en la superficie del epiblasto, que se llama línea primitiva. ¿Sí? Se forma como un surco en el epiblasto llamado línea primitiva. ¿Y cómo hace ese surco? Bueno, las células se reproducen y se van introduciendo hacia adentro, se van doblando hacia adentro, formando ese surco. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacen esas células de la línea primitiva? Bueno, esas células de la línea primitiva empiezan a colocarse, a dirigirse, a moverse, por eso la gastrulación indica movimientos, se empiezan a colocar entre el epiblasto y el hipoblasto. ¿Sí? Y entonces ahí van a formar una tercera hoja embrionaria. ¿Sí? Una tercera hoja embrionaria que estaría formando una capa externa, que es el epiblasto, que ahora va a pasar a llamarse ectodermo, una capa media, que son esas células que migraron del epiblasto hacia el medio, ¿sí? Que se va a llamar mesodermo, y un grupo de células de esa línea primitiva que migraron hacia abajo van a desplazar a las células que formaban al hipoblasto. El hipoblasto, pobrecito, no lo quiere nadie, lo van a desplazar, y van a formar una nueva capa que va a estar en la periferia, pero en el lado interno del embrión, que se va a transformar en el endodermo. Esto quiero que quede claro, porque si ustedes miran el dibujo, y en todos los dibujos de los libros, a mí me costó entenderlo esto, porque en todos los dibujos del libro parecería como que el epiblasto origina el mesodermo y se transforma en el ectodermo, y el hipoblasto se transforma en el endodermo. Si uno mira ese dibujito, como lo dejaron del mismo color, parecería que pasara así, pero en realidad no sucede eso. El hipoblasto es desplazado por algunas células del epiblasto que se empiezan a colocar, ¿verdad?, entre el mesodermo y en algunas zonas. Así que las hojas embrionarias tienen un origen en el epiblasto, no en el hipoblasto. El epiblasto se hunde, forma la línea primitiva, que es ese hundimiento, las células se dirigen entre el hipoblasto y el epiblasto y empiezan a originar algunas al mesodermo y otras al endodermo. ¿Queda claro? ¿O ¿Cómo, vuelvo a profe? hacer? ¿Las células? ¿Qué células? ¿Las nuevas? Las se células del originan en el epiblasto que epiblasto? se hundieron en la línea primitiva, algunas se van a quedar formando al mesodermo y otras van a desplazar al hipoblasto y van a formar una capa, que acá la dejaron del mismo color, por eso es la confusión, que va a formar al endodermo. ¿Sí? Pero las tres hojas embrionarias son originadas por el epiblasto. ¿De acuerdo? El epiblasto origina el mesodermo, al endodermo, y el resto que queda sin migrar, el resto que se queda sin mover de las células, es el que forma al ectodermo. Entonces ahora el embrión ya no está formado por dos capas, ya está formado por tres. Entonces, ¿cómo pasa a llamarse? Sigue siendo un disco, un sándwich, ¿verdad? Pero ahora tiene tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Cómo se llamará en esta etapa el embrión? No me acuerdo cómo se llamaba antes.
Algo Antes se de llamaba bilaminar, pero ahora disco bilaminar, disco plano bilaminar. Ahora, ¿cómo pasará a llamarse? no sería plano y sería trilaminar, ¿no? Sigue siendo plano, Ah, entonces sería porque sigue siendo discoidal. Claro, a ustedes les cuesta entender lo del disco, porque ustedes no son de la era del disco. Un CD, piensen en un CD, que tampoco son de la era del CD. Pero bueno, una formación plana, aplanada, circular. ¿Sí? claro, Con tres entendemos lo de capas. disco, pero no sé nombrar las cosas. Bueno, No sé cómo nombrar. justamente, el embrión obtenido del principio de la gastrulación es un disco plano trilaminar. ¿Sí? Porque el epiblasto que formaba el disco plano bilaminar sufrió movimientos de las células y creó dos capas más de ese embrión, ¿sí? Que son el endodermo y el mesodermo. Y el resto de epiblasto que quedó sin modificarse, sin moverse, forma al ectodermo. Lo que tienen que tratar de evitar es la confusión de que el hipoblasto forma al endodermo. Eso no es cierto. Es el epiblasto el que hace migrar las células, el que hace mover y formar las otras dos hojas embrionarias. El hipoblasto lo desplaza, es desplazado y queda formando parte del saco vitelino. Bien, cuando termina la gastrulación, tengo un embrión entonces trilaminar, todavía plano, ¿sí? Con células que migraron, con células que se movieron. Bien, y lo llamo disco trilaminar. Bueno, de disco no tenemos nada, ya dijimos que tenemos que ahora lograr darle forma a ese embrión. Y bueno, como pueden observar, el embrión empieza a plegarse. ¿Sí? El embrión empieza a plegarse y empieza a adquirir una forma más bien cilíndrica. ¿Sí? Vieron que el saco vitelino, miren lo que quedó acá, el saco vitelino se va reduciendo y lo que va creciendo es la cavidad amniótica. ¿Sí? A ver, ¿hay alguien que silencie el micrófono? ¿Alguien tiene micro? ¿Sí? Bien, no sé quién es que tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, ven que ahora la cavidad amniótica creció y englobó a todo ese disco, que ahora ya no tiene forma de disco, adquirió como una forma plegada como si fuera un cilindro. ¿Sí? Entonces, si el cilindro por fuera tiene ectodermo, ¿qué tiene por dentro? Imagínense que toda esta parte de acá se plegó. ¿Qué tiene por dentro el cilindro? ¿El hipoblasto? A ver, ¿No? el hipoblasto ya quedó acá, en el saco vitelino que se redujo. Yo les dije que el hipoblasto lo van a, pobrecito, a desplazar. El Estas mesodermo. células formaron el mesodermo y el endodermo, y estas quedaron por fuera formando el ectodermo. Ahora toda esta formación se plegó. Imagínense que se pliega y forma un cilindro. Por fuera tiene el ectodermo. ¿Qué tiene por dentro? El El mesodermo, mesodermo. El mesodermo. Y bien adentro, el otro, el tercero, ¿no? ¿cuál es el tercero? No me El acuerdo el endodermo. nombre. El endodermo. Endodermo. ¿Y qué queda en el medio de ese pliegue? Porque fíjense, era un disco plano, se plegó, entonces las hojas que estaban debajo quedaron internas, la del medio Como el quedó en el núcleo. medio y la de afuera quedó afuera. ¿Sí? Pero en el centro, ¿cómo quedó ese embrión? Compacto. No. Imagínate que vos tenés el disco y lo plegás. ¿Qué te queda en el medio? Un agujero. Te queda un agujero, exactamente, un hueco. ¿Sí? Y es como somos nosotros. Piensen, nosotros tenemos un hueco que empieza en la boca y termina en el ano. Pero todos por dentro somos huecos. Podemos entrar un hilito por la boca y sacarlo por el ano. Perfectamente. ¿Verdad? Qué complicado. No, no es complicado. No es nada complicado. El tema es que ahora vamos adquiriendo, todavía no se parece en nada a un bebé esto, ¿no? Pero va adquiriendo forma espacial, tridimensional, ¿verdad? Con una parte superior y otra inferior, una parte anterior y otra posterior. Fíjense que acá, esto es la unión de la placenta, acá estaría el ombligo, ¿sí?
Y bueno, de acá de este cilindro tienen que empezar a salir los brazos, el cuello, la cabeza. ¿Verdad? Es decir, tiene que transformarse todavía. Bueno, pero este fenómeno en el que el embrión trilaminar originado durante la gastrulación adquiere esa forma tridimensional es una etapa que se llama plegamiento. ¿Sí? Así que llegamos acá a la gastrulación, al disco trilaminar, y todo esto, ¿verdad?, representaría el periodo preembrionario. Es decir, desde que se unió el óvulo con el espermatozoide, se dividió por mitosis sucesivas y originó el blastocisto, se implantó y formó la placenta con el útero, se formaron las cavidades y se transformó en un disco bilaminar, se movieron las células en la gastrulación y se formó un disco trilaminar, y se plegó y formó ese cilindro que está formado por 3 hojas y una cavidad central. Todo eso es lo que llamamos periodo preembrionario. ¿Cuánto tardó en hacer esto el embrión? No, 9 me acuerdo. meses. 3 meses. 3 meses. Están exagerando. A ver, 2. pensemos. La fecundación. ¿Cuánto No, tardó semanas, para que claro. se diera la segmentación? O sea, vos 7 días. 7 días, una semana. ¿Cuánto tardó en formarse las cavidades e implantarse? otra semana. Otra semana, segunda semana. ¿Cuándo empezó a migrar y formar el disco trilaminar? En la tercera, en la A la cuarta. tercera semana. O sea que llevamos 3 semanas de vida y ya ocurrió todo Yo eso. dije 3 semanas. No, alguien dijo 3 meses por ahí. Yo sentí 3 meses, Puede no ser. sé cuánto. Sí. Sí, No yo sé dije qué 9 será. porque hice todo en general, pero ahora entendí No, puede mejor. ser, sí. Por eso, ¿el desarrollo embrionario termina acá? No, después No. sigue. el No, crecimiento después sí. Pero si ustedes se fijan, las bases más importantes de la determinación de las células y hacia dónde van a ir y que se van a formar primeras los semanas, ¿no? primeros tejidos se dieron en las 3 primeras semanas. Por eso durante este periodo el embrión es muy vulnerable. ¿Verdad? Muy vulnerable a los factores externos, muy vulnerable a lo que hace la madre, ¿verdad? Imagínense que se están formando los primeros tejidos, donde la madre se drogue, fume o ingiera alimentos inadecuadamente. Todos estos procesos que requieren de muchísima energía y muchísima precisión pueden verse afectados. Entonces, en este periodo es muy factible que ocurran abortos espontáneos. ¿Sí? Es muy factible. Y que ni siquiera la madre se dé cuenta que estaba embarazada. ¿Se dan cuenta? Porque pasaron 3 semanas. Y a una mujer se le puede atrasar la menstruación fácilmente. Entonces, perfectamente puede ignorar que estuvo embarazada. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Sí? ¿Ven? Acá digo, el periodo preembrionario de la primera a la tercera semana de vida. Muchas cosas se hacen en este periodo. Vimos que se formaron las 3 hojas embrionarias, que se plegaron y formaron los ejes del embrión, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué falta hacer? Porque tengo endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Qué falta ahora? No sé, más tejido. ¿Y El hay, tercero, ¿no era? hay alguno de los Hicimos tejidos 2. conocidos que ustedes vieron y tuvieron que estudiar para hacer el práctico? ¿Están formados ya? Sí, ¿Dónde? ¿El endodermo, el ectodermo y el mesodermo son los tejidos adultos? No, no eran No. los. O sea que ahora, ¿qué faltaría hacer? Como la expansión. No sé si me Bueno, expliqué. se tienen que seguir, por supuesto, reproduciendo esas células, no van a dejar nunca, mientras esté creciendo, de reproducirse esas Claro. células, pero aparte de reproducirse y aumentar en número, ¿qué proceso tiene que continuar? La especialización de las células. Exacto, tiene que especializarse cada una de esas células en algo en particular. No, Es pero el como para formar proceso los que órganos, ¿no? llamamos, ¿qué decías? Es como para que empiecen a desarrollarse los órganos. Exacto, ¿O pero no? antes de los órganos que Ok. tienen que estar, porque los órganos Los son un tejidos. conjunto de tejidos, antes tienen Claro, que los estar tejidos. formados los tejidos. Bueno, cada Claro. una de esas hojas embrionarias
en el siguiente periodo del desarrollo embrionario, ¿verdad? Que se llama periodo embrionario propiamente dicho, y que va desde la 4ª a la 8ª semana, todos esos tejidos que necesita para formar un órgano se van a formar en esta semana, de la 4ª a la 8ª semana. Es decir, que cuando tengan 8 semanas de vida, tenemos todos los órganos del cuerpo esbozados. Tenemos todos los tejidos formados y todos los órganos, que lo único que les va a faltar va a ser desarrollarse y crecer, pero van a estar formaditos. ¿Cuántos meses de embarazo son 8 semanas? ¿Cómo? 2 Dos. meses. 2 meses. 2 meses. O sea que a los 2 2 meses meses. de embarazo, el embrión queda formado. Tiene la forma humana, tiene todos los tejidos que tiene, que lo único que tiene que hacer es hacerlos crecer y desarrollar, y tiene todos los órganos formaditos, ¿sí? Que deben crecer y deben madurar, pero no formarse, ¿sí? En este periodo también es un periodo, creo que es el más vulnerable de todos, porque aquí las malformaciones son frecuentes, sobre todo por factores externos. Hay muchos agentes que se llaman agentes teratógenos, que causan daños en el embrión en este periodo. Es el periodo en que las células se van a reacomodar y se van a diferenciar, y cualquier agente externo puede estar influyendo. Hay montones de casos en la historia de fármacos que se le dieron a las mujeres que causaron malformaciones de sus fetos. ¿Sí? Hay uno muy conocido, ustedes no creo que lo hayan sentido mucho porque... Y por eso te dicen que no tomes pastillas ni nada de eso. Exacto. Que solo Exacto. puedas tomar pastillas que están recomendadas Exacto. como para embarazadas, ¿no? Inclusive si la mujer está con un resfrío y todo, le Sí, dicen que no se puedes tomar embrome, no puede tomar ni aspirina, Sí, nada. nada. Durante el embarazo se aconseja no ingerir ningún tipo de medicamento. Son escasos los medicamentos que se pueden ingerir durante el embarazo y todos tienen que ser por prescripción médica. ¿No? Nadie se puede automedicar en este periodo. Ni que hablar, consumir sustancias, ¿verdad? Tóxicas, como drogas, o que alteren el funcionamiento del sistema nervioso. Porque así como se lo alteran a la madre, se lo van a alterar a un órgano nervioso en formación, que es peor todavía. ¿Ah? Van a provocar cambios a nivel de la formación de un órgano que está ocurriendo en esta semana. Bueno, este periodo embrionario se caracteriza por 3 cosas importantes. Primero, un proceso que se llama histogénesis, y ustedes me van a decir qué es la histogénesis. ¿De dónde viene la palabra histogénesis? Son 2... Génesis no es de creación. ¿Eh? No es de creación. Génesis de creación, sí, por eso vieron que el primer capítulo de la Biblia se llama el Génesis, y es donde se describe cómo Dios creó todo el mundo, ¿no? El término Génesis viene de generación, de origen, ¿sí? Y el prefijo histo, ¿a qué hace referencia? ¿Historia? No. Tejido. Hace alusión a tejido. Lo histológico en biología es lo que tiene referido a un tejido, ¿sí? Yo hago un estudio de los tejidos y hago un estudio histológico. Voy a decir de qué tejido se trata y hago un diagnóstico histológico, ¿sí? La histogénesis se refiere a la generación de los tejidos. Eso es uno de los procesos que va a ocurrir, que va a ser a partir del ectodermo, a partir del mesodermo o a partir del endodermo, que se van a generar los tejidos que va a tener ese embrión en la vida adulta. ¿Cuáles son esos tejidos que se van a generar? Los que hablaste vos recién, ¿no? Los 3 de anterior. A ver, ¿cuáles son los tejidos que tienen que originarse de las 3 hojas embrionarias? Tipo epitelial y eso. Exacto, el epitelial. El adiposo y eso, ¿no? El epitelial, el adiposo, ¿de qué tipo de tejido estoy hablando? Epitelial también. No. Es un conjuntivo o conectivo. ¿Y qué otros Ok. tejidos también van a formarse? Nervioso. El nervioso y el otro, Muscular.
el muscular. Son 4 tejidos básicos con montones de variantes. Uno es el epitelial, otro es el conjuntivo, el nervioso y el muscular. El proceso de histogénesis va a ser que a partir del endodermo, del mesodermo y del ectodermo se generen esos 4 tejidos básicos y todas sus variantes. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver